Hola y bienvenidos a este segmento artístico de Dale Vida. Mi nombre es Sara Ceballos y te invito a que me acompañes en esta clase de pintura. Para comenzar, te indicaré algunos materiales prácticos que podrás utilizar para hacer tu obra artística. Número 1, protege tu ropa. Puedes utilizar un mandil, un delantal o ropa que se pueda manchar. Número 2, utilizaremos pinturas acrílicas. En este caso tenemos los colores primarios, te los presento, es rojo, amarillo y azul. Y también complementarios como el cian y magenta. Por otro lado tenemos el color blanco que nos ayudará a dar luz a nuestra obra. En este caso yo estoy utilizando un cuadro de madera de 30 por 30 centímetros y lo he protegido con cinta para cubrir los bordes. Esto es opcional en caso de que quieras dejarle un pequeño marco a tu obra. Asimismo necesitaremos pinceles, yo aquí tengo varios como una brocha, también algunos pinceles pequeños para detalles, puede ser uno plano, sesgo, redondo, lengua de gato, el que más te guste. Y un pincel de abanico para dar algunos detalles que nos servirá para la pintura de hoy, así como un pincel mediano y una espátula, que la espátula nos servirá para tanto trazar líneas que son un poquito más derechitas, como fondear nuestra obra. Adicionalmente, debes tener listo un recipiente con agua, puede ser pequeño, lo suficiente, y papel absorbente o alguna toalla que te ayude a limpiar y secar tus pinceles cuando estés trabajando. Así que de hecho esto, vamos manos a la obra. Para comenzar, yo he trazado con lápiz de manera general el dibujo que vamos a estar trabajando. En este caso serán los frutos cítricos, naranja, toronja, limón, el que más te guste. Lo primero que haremos será un medio círculo que cubra la mayor parte de mi cuadro y en ese medio círculo haré una segunda línea, es decir, como que fueran un anillo. Posteriormente lo dividiremos en gajos y estos gajos tendrán una forma un poco triangular, pero las puedes redondear en las esquinas para darle esa sensación de suavidad a nuestra fruta. En este caso yo he hecho un segundo semicírculo donde tendremos una fruta más pequeña, pero imitando las figuras triangulares de la primera. Dicho esto, vamos a pasar a la primera parte de la pintura, que es el fondeo. ¿Qué es el fondeo? Va a ser toda la parte principal o posterior donde se van a apoyar mis dos elementos, en este caso la fruta. Y para esto quiero un color vibrante, alegre, que sea llamativo. Entonces utilizaré un pincel mediano que me ayude a abarcar una buena parte de esta sección. Yo he elegido el color cian, que puede ser como una especie de aqua o turquesa. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar una buena cantidad con mi brocha y empezar a aplicarla con mucho cuidado sin cubrir en mayor medida el área de las frutas. Primero daremos una capa ligera, sin preocuparnos mucho de si estamos abarcando demasiado el borde de nuestra figura. Nada más vamos a hacer un trazo general y luego lo detallaremos. Algo interesante del acrílico es que tiende a secarse muy rápido, más rápido de lo que usualmente se secaría el óleo o la acuarela. Para ello utilizamos agua cuando sentimos que la pintura no quiere correr o no quiere resbalar por nuestro cuadro, nuestra tela donde estamos pintando, y el agua nos ayudará a darle un poquito más de fluidez. En este caso no necesitamos mucha cantidad, porque únicamente nos interesa primero darle una capa de fondo a nuestra obra. Procura que tu pincel tenga este movimiento circular dándole continuidad a la fruta. En este caso, como tenemos un semicírculo, pues es una figura bastante sencilla y continua. Entonces, trata de que tus pinceladas cubran en ese mismo sentido.
Igualmente la otra figura, también empiezo primero por la curva y después con más confianza empiezo a extender la pintura. Ahorita no nos interesa que quede parejo o uniforme, nada más que tengamos esa primera capa que sea nuestra guía. Lo demás ya lo puedes hacer un poquito más desordenado en lo que cubrimos. Esta primera capa también me va a ayudar a identificar cuál es mi límite, hasta dónde debo llegar con el color que pondré posteriormente en estos dos elementos. Ahora sí ya tengo mi fondo, como podrán ver empieza un poquito desordenado, pero lo que vamos a hacer ahora es empezar a matizar. ¿Qué significa matizar? Es que sutilmente yo voy a empezar a jugar con ciertos colores que le van a dar un toque diferente. Es decir, no va a ser un color sólido, sino que va a tener unas variaciones de manera muy sutil. Para esto tomaremos un poquito más de nuestra pintura. Y voy a mezclarla con un poco de azul. Este azul es mucho más fuerte que el celeste que estamos usando o el cian que estamos usando, entonces lo primero que voy a hacer es dar pequeñas pinceladas, nada más manchando ciertas zonas y con una buena cantidad del color cian o celeste o el que tú hayas elegido para darle fondo, voy a empezar a pasarlo por encima sin mezclar del todo. Lo que queremos es conseguir un fondo variante, colorido. Empiezo siempre por la silueta para delimitar bien, igual del otro lado. Y deslizo el resto de colores. Ahora sí, procura, una vez que ya hiciste el fondo, ahora sí procura empezar a darle orden. Primero vamos de lo general y ahorita nos empezamos a centrar en darle un poco más de detalles. Lo que queremos es que se vea entremezclado los dos tonos, sin que parezca una bandera, es decir, un tono y luego se ve la división del otro, sino que jueguen entre ellos, que haya como una especie de diálogo entre los colores. Con cuidado en el borde, pero si te pasas un poquito no hay problema. Si ves que te falta azul o quieres darle un poquito más de profundidad, aprovecha que está fresca la pintura y empieza con pequeñas cantidades. Volvemos a agregar un poquitín más, donde veas que sea necesario. Para humedecer el pincel únicamente es necesario que pongas la puntita del pincel y lo puedes escurrir de esta manera. Lo que no queremos es que se derrame el agua en nuestro pincel. Listo. Muy bien. Una vez que estemos satisfechos con el fondo de nuestro cuadro, entonces pasaremos a la segunda parte, que es ubicar colores que contrastan. ¿Cómo son esos colores que contrastan? Es decir, yo tengo aquí azules, son colores fríos. Normalmente los colores fríos están entre el azul, el morado, incluso el verde, lo puedes ver en la naturaleza. El cielo, las hojas de los árboles, el agua, generalmente son elementos que al tacto están frescos. Pero cuando vemos elementos que contrastan, es decir, que saltan, que brinca ese color, nos iríamos al otro extremo, que son los cálidos.
¿Cuáles son los colores cálidos? Amarillo, rojo, naranja, incluso rosita, porque lo podemos ver igual en la naturaleza. El sol, la arena, la tierra, colores que nos recuerdan esa calidez, tanto en temperatura como visualmente. Y es lo que queremos lograr aquí. Hemos colocado nuestros colores fríos de esta manera. Si tú quieres colocar un solo color de manera sólida, está bien. O si quieres hacerlo un poquito matizado, mezclado, adelante. La idea es que con tu mano empieces a jugar con los colores y vayas descubriendo en el camino. Vamos a limpiar nuestro pincel. Y para secarlo, con cuidado, en nuestro papel absorbente. Cuando terminemos toda la obra, recuerden lavar muy bien sus pinceles, pero por ahorita esto bastará porque lo seguiremos usando. ¿Qué sigue? Recordemos que en una pintura lo esencial es ir de atrás hacia adelante. Como en las montañas, si algún día vas por carretera y tienes la oportunidad de ver montañas a tu alrededor, notarás que las montañas de atrás tienen colores más difuminados, como que se pierden con el ambiente. Y mientras se acercan son más fuertes y más notorios. Entonces vamos a tratar de imitar eso, empezar de atrás, lo que está más lejano, hacia lo que está adelante. En este caso no tenemos muchas capas o, como se dice en arquitectura, muchos planos, sino que en este únicamente vamos a manejar entre 2 y 3 planos, es decir, nuestro primer y el fondo, digamos, es como un plano terciario. Tenemos un segundo plano que va a ser la parte curva de nuestra fruta, y el primer plano, el plano que está más cercano a nosotros, va a ser este elemento que viene a ser el interior de nuestra fruta, donde queremos que se vea más del color, que haya más vida y que esté más vibrante. Entonces, vamos a proseguir con el elemento más grande. En este caso queremos que tenga unos colores naranja, y para ello vamos a mezclar amarillo y rojo, que es como conseguimos el color naranja. Voy a primero tomar amarillo, una buena cantidad de amarillo y poca cantidad de rojo, porque el rojo pigmenta más, es más fuerte, y si le agrego mucho a lo mejor es difícil aclararlo después. Mi recomendación, empecemos siempre de menos a más. Entonces voy a mezclar aquí y según vaya necesitando agregaré poco a poco el rojo hasta encontrar un tono de naranja que nos agrade. Este está perfecto. Muy bien. Con un pincel mediano no necesitas algo muy grande, de preferencia que sea sesgo. ¿A qué me refiero con sesgo? Que tu pincel tenga cierta inclinación, que sea chatito y que esté inclinado. Eso nos ayuda a hacer trazos un poquito más precisos, pero depende de ti. Con cuidado, no te preocupes si no tienes muy buen pulso, pero respira, tú relájate. Vamos a hacer el trazo de nuestro contorno. Muy bien. Vamos a tener que darle más capas, por supuesto, porque recuerden que cuando vamos por capas, a veces es necesario dejar que se asiente una y cubrimos para darle un poquito más de solidez. Cuando damos una primera capa de pintura, generalmente se hacen transparencias. Y esas transparencias, la mejor manera de abordarlas o de atenderlas es colocando capas poco a poco. Vamos ahora a tomar un poquito más de rojo y de amarillo. Muy bien. Y ya que tengo delimitado más o menos por dónde debe ir la mano, entonces doy una segunda capa, procurando, ahora sí, no pasarme hacia el color azul que puse en la parte de atrás. Muy bien.
Ahora viene algo interesante. Si tienes en tu casa una fruta, una naranja, una toronja, un limón, te recomiendo pártelo y observa cómo está en su interior. Tiene algo muy interesante que es la capa de la cáscara. Luego viene como una especie de protección de la fruta que es de un color blanco más clarito y luego viene la pulpa. Entonces vamos a tratar de representar esas diferentes capas que dividen. Muchas veces cuando pintamos es muy útil, de mucha ayuda, observar si es algún objeto real, un paisaje, un elemento, si estás pintando a tu mascota, trata de observar. Por medio de la observación vamos a encontrar ligeros detalles que nos ayudan a tener una idea de cómo componer ese elemento que queremos representar. En este caso voy a tomar un poco de pintura blanca y con muy poquito naranja que me quedó, voy a mezclarla para que se haga, es decir, dentro de la misma familia, lo que quiero lograr es un color mucho más clarito, pero que aún así conserve cierto toque de naranja. Notarán que es mucho más claro al original que estábamos trabajando. Si es necesario, agrega agua para que la pintura esté un poco más fluida. Y con cuidado vamos a irnos por el borde sin cubrir del todo el naranja, solo un poquito. Muy bien. Y una vez que ya delimitamos de manera general, luego le daremos una segunda capa para que no nos queden transparencias. Pero lo que queremos hacer ahorita es delimitar la división entre los gajos de esta naranja. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a venir por aquí por el medio, a jalar esas líneas. Puedes asentar muy bien tu pincel para tener más precisión, es decir, con firmeza y con mucha seguridad, tú genera el trazo. No te preocupes si a la primera no te sale, si le tienes que dar una segunda pasada. Para eso es el ejercicio, para aprender juntos. Igual puedes ir del centro hacia afuera. Algo importante aquí es que van a ver que poco a poco el lápiz se va a perder. Yo hice el trazo muy suavecito para que al momento que coloquemos la pintura no se noten mucho las líneas, sino que se vayan perdiendo conforme agregamos capas de pintura. Evita, por ejemplo, usar quizá un marcador o un lápiz que sea muy fuerte para que sí podamos perderlo en su momento. Es decir, que nada más nos quede visible las capas de color que le estamos agregando. Muy bien. Lo que no queremos ahorita son detalles. Vamos a irnos primero por lo general. Muy bien. Una vez que ya tenemos este elemento, vamos a dejar que se seque para darle la segunda capa y mientras se seca voy a abordar la segunda fruta. En este caso lo que quiero es un limón amarillo, como esos italianos. Entonces voy a empezar sin mezclar otro color, con mi color amarillo puro. Voy a dar primero el contorno, que sería la cáscara, y después lo aclararé para hacer este elemento que es más blanquito. Entonces con cuidado, primero me hago una idea mental de cómo va a ir mi pincel. Y empezamos a trazar. Puedes ir por partes, no necesitas hacer el trazo en un solo movimiento, sino que puedes ir a lo mejor de pedacitos, pero trata de preferencia que tu mano tenga esta flexibilidad, es decir,
que suavemente podamos hacer la curvatura. Incluso puedes mover tu brazo, que el movimiento no se quede a lo mejor en tus deditos, sino que puedas jugar con tu muñeca, puedas jugar con la extensión de tu brazo. Esa es la idea, que tú seas parte de ese guiarle al pincel. Muy bien. El amarillo, así como el blanco, al ser un color tan clarito, siempre necesita una segunda o incluso una tercera capa. Entonces no te preocupes si en la primera pincelada todavía tenemos transparencia si nos dejan ver el fondo. Para eso vamos a dejar que se sequen poco a poco esas capas y las complementamos. Voy a agregarle un poquito más para tener bien la referencia. La ventaja de el acrílico, como les digo, es que se seca rápido y en este caso nos favorece. Aquí sí lo voy a marcar bastante grueso y ya después complementaremos con el amarillo. Muy bien. Voy a estar jugando con uno y con otro para dejar que se seque mientras trabajamos en el siguiente. Vamos a regresar al naranja otra vez. Y ahora va a empezar a pasar algo interesante. Ya no quiero un naranja completamente sólido, sino que en la capa que le acabo de dar, que va a quedar fresca, voy a tomar un poco de rojo, una puntita de rojo de mi pincel y voy a empezar a dar pequeños trazos. No lo cubras del todo, vamos a empezar con pequeños trazos. Voy a hacer lo mismo con el amarillo, una puntita de amarillo. Y voy a hacer como pequeñas líneas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que cuando yo pase mi pincel, tengamos una ligera capa de variedad en esta cáscara. Ya no es un naranja sólido, sino que ahora tiene otros colores que se mezclan, que son muy suaves, muy sutiles a la vista, pero que ayudan a complementar este elemento. Muy bien. Me regreso a la parte central, vamos a enjuagar un poco el pincel nuevamente. Y con el color clarito que habíamos creado hace un momento, le daremos ahora sí una segunda capa con más cuidado. Recuerden que cuando hacemos en general podemos irnos con más confianza y conforme vamos avanzando empezamos a detallar. Entonces ahora sí vamos a tratar de delimitar con mayor precisión. Igualmente las del centro. Estas sí pueden quedar un poquito imprecisas en las esquinas porque después viene otra capa encima. Entonces aquí las cubro. Estoy ensanchando estas secciones porque recuerden que los bordes deben ir curvos y en esa curva no queremos que nos quede algún espacio vacío. Entonces aquí me tomo la libertad de cubrirlo un poco más a conciencia. Muy bien. Vamos a darle una segunda capa al amarillo que traíamos acá. Con mucho cuidado de no pasarnos hacia el exterior, pero si te pasas no te preocupes. Como decía un buen amigo, no hay errores en el arte, solo accidentes felices. Así que vamos a
jugar con estos colores. Allá se ve un poco más vibrante nuestro amarillo, que salta, que destaca del cuadro. Listo. Recuerden que aquí vamos a empezar a colocar este color, entonces vuelvo a tomar blanco, lo mezclo con ligeramente el amarillo que traía hace un momento. Y con mucho cuidado, no tiene que ser perfecto, pero trazamos la línea que viene de manera interna. Aquí sí trata de presionar un poquito tu pincel para que tengas un buen apoyo. Y las divisiones en la parte central de esta manera. Muy bien. Ahora que sí, vamos a empezar a irnos hacia los detalles internos. ¿Y cómo funcionan estos detalles internos? Bueno, colocando estos elementos con una mezcla de colores que nos permitan darle vida y también generar como este volumen que se hace dentro de la fruta. Entonces, para empezar, yo lo que quiero lograr es un color mucho más fuerte que el que estoy trabajando en el exterior. Para esto sí voy a tomar una mayor cantidad de pintura roja, poquito amarillo para generar un color naranja más intenso, que tienda hacia el rojo sin ser completamente rojo tal cual. Puede parecer una especie de color salmón, digamos. Salmón muy fuerte. Ahí está. Y ahora sí, con cuidado, lo que voy a hacer es dibujar con mi pincel en la parte de adentro. Así. El contorno primero siempre vete desde afuera y traes el resto del color como extendiéndolo hacia el interior. De esta manera. Cada vez vamos teniendo más cuidado de no pasarnos de la línea que queremos delimitar y de esa forma logramos afinar nuestro cuadro. Siempre en las esquinas acuérdate de redondear. ¿Cómo redondeo? Si yo traigo mi línea de este sentido, lo que voy a hacer es con mis deditos girar, es decir, hago este movimiento, así. Mientras más grande la curva, pues más pronunciado el movimiento. Mientras más pequeña, únicamente necesito flexionar esta parte de mi mano. Y extiendo la pintura. Recuerda que siempre para la parte del fondo, empiezo con un trazo general y después iremos detallando. Recuerda, aquí le damos una pequeña curva y acá también. Es casi como un triángulo, es un cuasi triángulo. Trata de mantener como estas líneas lo más derechitas que te sea posible y cubrimos.
Listo. Mientras se seca, nos pasaremos al otro amiguito que traemos acá. Yo quiero darle un poquito más de intensidad al amarillo, entonces le daremos una segunda capa e igualmente al color que es como más cremita en la parte de adentro. Tomo el amarillo sólido con cuidado y le damos otra pasada. Ahí está, perfecto. Y con el color claro de adentro, una segunda capa. Para este no voy a usar tan fuerte el color de adentro porque sigue siendo ese limón amarillito. Entonces me voy a apoyar tanto del claro y el intermedio para los gajos que van en esta parte. Lo que quiero es lograr primero un color de fondo y sigo el mismo principio de hace un momento. Si me hace falta amarillo, le agrego. Redondeamos las esquinas y traemos hacia el interior la pintura. Igual acá. Y aquí. El amarillo, como les recordaba, es mucho más suave el pigmento, entonces nos van a quedar transparencias que van a necesitar una capa más o dos capas más. Entonces dejamos que se seque, como se seca súper rápido, podremos trabajar. Muy bien. En esta sección de aquí, como estamos trabajando con un pigmento que es más fuerte, en este caso el rojo, el naranja, el amarillo, lo que vamos a hacer es empezar a colocar capas que le den esa textura que tiene interno. Es como esa rugosidad que tiene la fruta. Para eso me voy a apoyar de dos pinceles, uno que es más redondito y uno que es más pequeño. Seguiré utilizando el que es intermedio, el sesgo, porque igual nos va a servir mucho. Generalmente en una pintura siempre hay uno o dos pinceles que son protagónicos por el tamaño del cuadro, por el nivel de detalle que le vayamos a dar. Entonces yo principalmente utilizaré a estos tres amigos. Para la primera parte quiero un color fuerte, entonces voy a agarrar el rojo puro con el mismo pincel que estaba usando hace rato. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a generar estas líneas, pero ahora sí me voy a ir una por uno. Y sin dejar que seque mucho, agarraré un poquito de amarillo y lo que quiero hacer es casi como peinar por dentro, como si estuviera mezclando, pero no lo cubro del todo, nada más logro esta pequeña variación al interior. Quedan como pequeñas rayas o líneas que le dan textura. Sigo con, ahora sí, un poco de mi color magenta o rosa. Este lo coloco en menor medida. Y un poquito de blanco también, pero muy poquito. El blanco en este caso no lo queremos usar tanto para no quitarle como esa intensidad a nuestro cuadro. En el camino, si te hace falta un color u otro, pues lo agregamos. Por ejemplo, yo aquí quiero un poquito más de rojo, le agregamos rojo. Un poco más de amarillo y así vamos a ir jugando con las capas. Lo que queremos es que esta sección no quede de un color sólido, sino más bien que destaque esa variedad de los tonos. Ahí está. Le podemos dar una segunda capa después, vamos a dejar que descanse un poquito y vamos con la siguiente. En este caso, si te das cuenta, yo no estoy lavando mi pincel, sino que quiero aprovechar que aquí mismo tengo una mezcla de colores para que sea más fácil incorporarlos en el gajo que estoy representando.
Voy por el amarillo. Son los colores que más voy a usar ahorita, amarillo y rojo. Y me extiendo. En la parte de aquí al final sí puede quedar un poquito impreciso, porque es desde donde nace. Entonces tiene como esa mezcla del blanco y el naranja que se interconectan. Entonces está bien si lo dejo impreciso. Vamos a agarrar un poquito de rosa también. Y de blanco, muy poquito. Eso es. Es casi como entretejer la pintura. Y cada gajo va a quedar diferente, es decir, no tienes que seguir el mismo patrón. Lo que sí procura llegar hasta el borde superior de cada gajo. Después lo podemos limpiar un poquito con nuestra pintura que es como color crema, así que no te preocupes si te pasas o te vienes un poco más acá con la pintura. Para eso es el ejercicio. Vamos a ir agregando capas, quitando elementos. Ahí está. Muy bien. Y el último gajo. Muy bien, ya va tomando forma. Si te das cuenta, empezamos con un elemento completamente de colores fríos, luego añadimos este toque del perímetro de la fruta, la cáscara, después agregamos la parte clarita que va entre cada gajo y ahora la capa que sigue no solo va a ayudar a que el color destaque, sino nos va a ayudar incluso a que estos elementos se noten un poquito más. Dejémoslo que repose unos instantes mientras nos pasamos a este pequeño amiguito. En este caso voy a necesitar más pintura de color amarillo. Y lo que queremos lograr es que no lleguemos al naranja, es decir, que sí haya una diferencia notoria entre una y otra. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es el naranja que agreguemos de manera muy sutil. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar voy a agregar una capa de amarillo muy ligerita para que la pintura corra. De esta forma, así y por acá. Listo. Lo que no queremos es que se vea el fondo de nuestro cuadro. Puedes estar usando un cuadro de madera
un lienzo, un papel Canson, un papel Fabriano, lo que te sirva para pintar. En este caso, a mí me gusta mucho trabajar sobre madera. Entonces, lo que queremos es que en este caso no se vea la madera, sino que podamos definir bien la figura. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora sí utilizaré mi pincel pequeño, el más pequeñito. Este amiguito me encanta porque me ayuda a dar detalles. Y lo que yo voy a hacer es con poquitísima cantidad del color naranja, algunos trazos, y enseguida lo mezclo con el amarillo. Vas a empezar a ver que se oscurece o que se hace más notorio, pero no te preocupes, lo que queremos es primero tener esa textura. Voy a venir por acá también. Y aquí, como estamos usando el naranja en un tono muy clarito, es casi como si estuviéramos colocándole rosa. Entonces vamos a aprovecharnos de esa claridad, de esa suavidad, para poco a poco ir incorporando capas de amarillo. Pero si te das cuenta, no las mezclo, sino que las dejo sobrepuestas. Muy bien. Yo me voy a apoyar de un poco de blanco porque quiero definir un poco más la división entre uno y otro. Igual con mi pincel el más delgadito me ayudo para hacer esos pequeños ajustes. Y si te fijas, ahora utilizo mayormente concentrado el blanco, es decir, un poco más fuerte de lo que estaba hace rato. Lo que queremos es que sea evidente esa separación entre uno y otro. Muy bien. Y con ese mismo blanco y un ligero toque de amarillo, voy a darle unas pequeñas líneas que apenas se distingan, pero que queden entremezcladas en el gajo. Muy bien. Si es necesario agregar un poquito más de amarillo, pues podemos agregarle amarillo. Ok, regresemos a la fruta principal. En este caso me regresaré al pincel mediano y daremos ahora una segunda capa, pero marcando aún más esa diferencia de los colores. Es decir, quiero que si tenemos intercalados, ahora hacerlo más evidente, más obvio. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es tomar otra vez mi rojo con un poquito de naranja a la par, que quede aquí en el mismo pincel. Y con cuidado vuelvo a darle una segunda capa. Es más o menos el mismo principio.
Colocamos un poquito más de los otros colores. Pero ya no me encargo de cubrir todo, nada más de algunas partes donde siento que le hace falta, donde quiero que destaque. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que haremos es pulir estos pequeños detalles que nos salen un poquito del gajo y está bien. Vamos a utilizar nuevamente el color blanco y el color naranja, pero en muy poquita cantidad. El color naranja es nada más para darle ese toque cremosito al color blanco. Entonces tomo una buena cantidad. Y la voy a colocar con mucho cuidado en estos contornos. No necesitas cubrirlo del todo, nada más vamos a darle una pasadita. Así. Que apenas si se cubran. Muy bien. Igualmente si quieres darle las orillas un poquito más de nitidez. Y aquí las voy a cubrir tantito. Eso es. Ahora algo que me gusta mucho cuando pintamos es que le demos ese toque de luz y vamos a utilizar ahora la parte posterior de nuestro pincel. Este es el canto. Entonces lo que voy a hacer es con la pintura blanca, voy a dar algunos puntitos al interior. Casi como que fueran las gotitas de agua que vienen por aquí y por allá. Igualmente no tienen que ser solo puntitos, puede ser, por ejemplo, también alguna línea de luz que esté entremezclada. Y si te das cuenta, estoy usando el mismo color claro que viene en la parte del contorno, nada más como para ayudar a que destaque la parte interior de la fruta. Eso es. Y a la inversa voy a colocar acá un poquito de color naranja. Nada más para darle esa textura, pero poquitos puntitos. Por aquí y por allá.
Muy bien. Y ahora, en el caso del limón amarillo, lo que voy a usar más es el color blanco, porque de por sí ya tenemos colores claritos, lo que queremos es nada más ayudarlos a que destaquen. Entonces, puedo incluso poner como si fueran las semillitas que vienen en la parte de adentro, de esta forma. Y a lo mejor uno que otro puntito por aquí, que lo voy a desaparecer con mi pincel más delgadito. Es decir, pongo los puntos y con mi pincel pequeño, algunos de ellos los voy a deslizar, como que fueran pequeños destellos. Así. Incluso juego con el amarillo para darle ese pequeño movimiento a la fruta. Igual puedo agregar unos puntitos de color amarillo sólido en la parte de adentro que es más clarita, pero apenas perceptible, solo para darle textura. E igualmente el blanco en la parte de la cáscara de acá, entonces con cuidado, siguiendo el contorno, pero sin cubrirlo del todo. Muy bien. Excelente. Ahora lo que quiero hacer es agregar un pequeño mensaje aquí. A veces podemos combinar no solo la parte gráfica, sino también un poco de letras o de gráficos. Entonces, vamos a poner una pequeña frase en la parte final y veremos si nos falta algún otro detalle para cerrar nuestra pintura. Yo en este caso voy a utilizar mi pincel más pequeño con pintura blanca y en este caso sí necesito agregar agua para que fluya un poco. Es decir, cuando yo voy a escribir algo o incluso firmar, es muy útil que la pintura no se estanque, sino que con un poquita cantidad de agua vamos a utilizar. Muy bien, es casi como nuestra tinta para escribir. Aprovechando que nuestro fondo está seco, vamos a poner aquí. Listo. Puedes utilizar un pincel más grueso si quieres un trazo más grande, si quieres que tu letra sea como estilo bold, pero depende de ti, lo que más te guste, si quieres escribir, si quieres incluso agregarle otra fruta. Vamos a darle un momento para que seque, puedes agregar tu firma. Te recomiendo que siempre le pongas tu nombre, tus iniciales, la fecha si quieres, algo que te permita recordar cuándo lo hiciste y que es tuyo, es tu obra, dale creatividad. Así que vamos a esperarnos unos momentos y enseguida regresamos para hacer la gran revelación. Estamos de regreso y para finalizar con nuestra obra hemos dejado que se seque unos pocos minutos, pueden ser unos 2, 5 minutos según cuántas capas de pintura hayamos trabajado. Y ahora vamos a hacer la gran revelación quitando la cinta adhesiva. Entonces, con cuidado, vamos a liberar nuestra obra.
Y listo. A mí me encanta ponerle cinta alrededor porque siento que deja este pequeño marco que te permite colgarlo. Le da como esa sensación de elegante al cuadro, aunque sea práctico o sencillo. Pero tú ponle cariño. Puedes decorar el cuadro si quieres agregar algo en el marco después de que esté seco. Recuerda ponerle tu firma, la fecha y sobre todo hazlo de corazón. Disfruta este momento porque es para ti y para que puedas compartir tu arte con las personas que te rodean. Gracias por acompañarnos en este segmento de Dale Vida y te esperamos una próxima.